Bienvenidos una semana más a Canalateca. En el vídeo de hoy vamos a analizar un tipo de producto que hace mucho tiempo que no pasa por este canal. Se trata de un escáner OBD, en este caso de la marca Topdon. Por si no lo sabes, un escáner OBD es un dispositivo que se conecta al puerto OBD de tu vehículo y que nos permite realizar varias tareas como por ejemplo leer y borrar códigos de error, pero no solo esto, sino que además nos proporciona información relevante sobre el origen de estos fallos y de su posible solución. También nos permite visualizar datos en tiempo real, hacer diagnósticos y ayudaros en ciertas tareas de mantenimiento. Ahora conectamos el dispositivo al puerto y a continuación descargamos la aplicación TopGuru para iPhone o TopScan para Android. Primero tenemos que registrarnos para usarla. Pulsamos el botón de contacto y a continuación activar el dispositivo. A partir de aquí, cada vez que queramos usar el escáner, la app se conectará sola de manera automática, aunque en caso de que por algún motivo no se llegara a conectar, lo podemos hacer manualmente a través de Bluetooth. Yo por comodidad, para grabar este vídeo, en lugar de usar el teléfono móvil, voy a usar un iBox, que ya sabéis que me gusta mucho, que tiene una pantalla mucho más cómoda para grabar. En este caso, como el iBox funciona con Android, me he bajado la aplicación TopScan, ya la he descargado. Y eso significa que se acaba de conectar. Si entramos en diagnóstico, me aparecen los módulos de SEAT y Volkswagen que ya había descargado previamente. Este icono de aquí nos indica que tenemos que conectar el dispositivo al puerto OBD, que ya lo había hecho, y dar al botón de contacto. Confirma que se ha conectado. En caso de que queramos descargar todas las diferentes marcas de golpe, pues pulsamos este icono y las descargamos. Seleccionamos todos o las que queramos descargar. Bueno, ya que estamos en la opción de diagnóstico, comentar que este módulo permite leer las unidades de control del vehículo y buscar errores. Pulsamos, en mi caso, en SEAT. Si pulsamos en automático y pulsamos en leer, va a leer el número de bastidor. Aquí lo tenemos. Confirmar. Nos dice que es una Teca de 2021, variante sub. Bueno, aceptamos. A partir de aquí, ahora se conecta al vehículo. Vamos a hacer un scan completo. Autoscan. Después del escaneo completo nos indica que tenemos tres fallos. Uno en la electrónica del motor, uno en la electrónica del aire acondicionado y otro en la centralita eléctrica electrónica. Vamos a ver, por ejemplo, uno en el aire acondicionado. Lectura de códigos. Nos dice funcionamiento parcial debido a la gestión de energía, que es un fallo temporal. Si pulsamos en la lupa nos envía a Google una descripción obtenida a través de Google. Este icono de aquí indica que si se ha descargado también una descripción propia de la marca, pulsando aquí la veríamos, pero en este caso está gris, no hace nada. Este icono de aquí también está desactivado, pero en el caso de que haya una documentación de cómo hacer la reparación o cómo solucionar ese problema, también pulsando aquí tendríamos esta información. Y este icono de aquí lo que hace es darnos más información del error. El momento, la hora que se ha producido, el kilometraje, etc. Con los errores que nos han aparecido podemos clicar aquí y nos genera un informe y lo podemos guardar. Luego os enseñaré cómo recuperar los informes. O podemos generar un informe con todos los errores directamente también. Vamos a ver datos en vivo ahora. Podemos ver información en tiempo real sobre el motor, en este caso. Aquí, por ejemplo, tenemos el par del motor, que si ahora acelero un poco, veis que sube. Y pulsando en este icono de aquí, volvemos para atrás y vamos a ver la misma información, pero en una gráfica. Acelero. Y vamos viendo los valores.
Podemos combinar esta gráfica con otros parámetros y el recorrido del acelerador. Seleccionar, confirmar y tenemos... vale, aquí tenemos que ir a este ajuste y ver que queremos ponerlo aquí. Y tenemos las dos gráficas. Ahora cuando pulso el acelerador, veis que los dos se mueven. Y con eso podemos generar otro informe. Confirmar y guardar. Luego también tenemos esta opción de aquí, InMode, que permite configurar las llaves del coche, pero requiere una licencia especial. Además, creo que no todas las opciones están disponibles para todas las marcas. En este caso creo que para SEAT no está disponible. No. Con lo cual pasamos a la siguiente. Preparación IM. Preparación IM significa preparación para una inspección de mantenimiento. En este tipo de test se verifican las emisiones, por lo que podemos usar este módulo para estar seguros de que no tengamos problemas en esa inspección. En rendimiento, aquí lo que podemos hacer son pruebas de aceleración. Nos advierte que estas pruebas de aceleración, lógicamente, no podemos hacerlas en la calle o en una vía con circulación. Hay que hacerlas, lógicamente, en un circuito cerrado, donde no haya peligro para hacer estas pruebas. Bien, como podéis ver, esta pantalla no está preparada para funcionar en modo apaisado, no se ve del todo, por lo cual voy a hacer la prueba en el teléfono. Aquí veis la pantalla completa. Y en este caso podemos definir el tramo que queremos medir o la velocidad. Podemos incluso editarlo. Yo voy a editarlo, por ejemplo, a ponerlo a 50 km por hora, porque la zona que estoy no puedo superar los 50 km por hora. Y bueno, es una prueba, es una simulación, es una prueba real. No hagáis caso al resultado final de la aceleración. Pero aquí tenéis el resultado en caso de que queráis hacer la prueba de verdad. Otra opción es la calculadora de BE. Esta calculadora lo que hace es medir la eficiencia volumétrica. Y luego esta opción de aquí, T-Darts, que por lo que entiendo requiere un hardware adicional, pero bueno, permite hacer cosas como averiguar la frecuencia de un mando a distancia, ¿de acuerdo? Vale, vamos ahora a la parte de mantenimiento. Tenemos el aceite, que es lo que permite es borrar el aviso de cambio de aceite después de haberlo cambiado. Aquí podemos igualmente, como hemos hecho antes, que lea automáticamente el número de bastidor, pero si por algún motivo no nos aparece, manualmente podemos seleccionar el modelo y nos da la información. Aceptamos y aquí nos permite, nos da las opciones para hacer los restablecimientos del servicio de aceite en caso de que seamos personas que nos gusta hacer nuestro propio mantenimiento. En la aceleración, aquí nos permite hacer algunas adaptaciones para el acelerador. La opción de EPB es para borrar el aviso de cambio de pastillas de freno. El mantenimiento del volante, que consiste en caso de cambiar el sensor de ángulo de giro o cuando la dirección no esté centrada. Esta función nos va a permitir calibrarla. ¿Qué más tenemos interesante? Por aquí el BMS, que es que tras un cambio de batería, pues hay que resetear la unidad de control correspondiente. El ABS, que es el purgado del líquido de frenos, nos permite recuperar la dureza del pedal de freno en caso de que haya entrado aire en el circuito. Mantenimiento del filtro de partículas diésel. Inyectores. Esto nos permite codificar los inyectores tras un cambio de los inyectores para que el nivel de aceite en los cilindros sea el adecuado. El TPMS es el sistema de monitorización de la presión de los neumáticos. En el caso de tener este sistema, en mi caso no lo tengo, podemos desinflar las ruedas o cambiarlas, hay que resetear este sistema. El reset del airbag, que esto nos permite que tras una explosión de un airbag o errores en el airbag, pues esto permite también resetearlo. El sunroof es para resetear también problemas con el techo solar. Y los asientos, pues cuando tengamos asientos con memoria que hayan sido reparados o cambiados, también nos permite resetear aquí los errores.
Y luego finalmente las ventanas, pues lo mismo, cuando haya algún fallo en la subida y bajada automática de las ventanas, después de un cambio de batería o incluso cambio de motor de la ventanilla, pues también nos permite solucionar estos problemas. Vale, luego tenemos una parte que es guía de reparación. Lo que tenemos aquí es una guía que a partir de un código de error, yo los que tengo son errores temporales y no aparecen en la base de datos, pero por ejemplo si buscamos uno, me invento, por ejemplo 21, 24, a ver qué sale. Aquí aparece uno, P2124, pulsamos aquí, nos dice que es un problema con la posición del pedal de aceleración y tenemos un informe de reparación con los pasos que habría que seguir para reparar este error y borrarlo del todo. Es decir, una cosa es borrar el error del sistema, pero si no reparamos el origen, el problema, el error va a volver a aparecer. Boletines de servicio técnico. Aquí buscamos por la marca y vamos a encontrar boletines oficiales. En este caso creo que de SEAT no hay. Hay de Volkswagen. Vamos a buscar por Volkswagen. Modelo, pues no sé, Golf. Año 2021. Podemos especificar sistema y subsistema. Vamos a dejarlo en blanco. Y aquí nos aparecen boletines de servicio técnico, por ejemplo. Y aquí tenemos el boletín. Nos dice que contactemos con Volkswagen antes de intentar reparar, lo que se nos indica aquí. Yo digo, si sois muy manitas y os gusta el mantenimiento, pues es una cosa muy interesante. Y luego si vamos aquí a donde pone mío, podemos acceder a los informes que hemos generado. Por ejemplo, pulsamos aquí y tenemos los dos informes que he generado antes, uno con un error y luego con el escaneo completo. Aquí lo que ocurre es que traduce SEAT por asiento, pero bueno, es lo que hay. Seleccionamos este informe y aquí tenemos el informe completo. Pulsamos en compartir y lo podemos enviar pues por correo o grabarlo en la tarjeta de memoria, etcétera. Y en lista de cobertura lo que podemos consultar es la compatibilidad de la aplicación con nuestro vehículo. Seleccionamos el equipo, el software y el modelo del coche y el año y nos indica si es compatible o no es compatible. Aquí tenemos un manual de usuario muy completo en inglés. Una actualización de firmware que me indica que hay una disponible. Vamos a ver qué pasa. Conecte, está conectado. Descargar firmware. Pulsamos aquí. Eso está bien que se pueda actualizar online para tener siempre la última versión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, te dejo el enlace del producto en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.